Hola, hola, mis angelitas hermosas. Feliz inicio de semana, feliz lunes. Espero que se la pasen súper bien, que tengan una semana exitosa y que todo les salga excelente. Fíjense de que me siento indignada, la verdad, un poco molesta, porque este video que les voy a mostrar lo vi ayer. No lo había visto, lo vi ayer. Y no, la verdad que a esta mujer le queda demasiado grande hablar de nuestra reina Angelita Aguilar. Es increíble cómo podemos estar rodeadas en este mundo de gente que no tiene cerebro. O sea, de verdad, así, literal. Gente sin cerebro, que tienen un grano de arroz, de frijol o de mostaza en la cabeza en lugar de materia gris. Vamos a escuchar el video de la muñeca inflable de la Carol Sevilla. Recuerden, ella fue la muñeca inflable de Emilio Osorio por 3 años, el hijo de Niurka. Este niño, este muchacho, la puso en 8 patas de gratis durante 3 años. Era la que le quitaba las ganas a Emilio Osorio. O sea, esta mujer solo para eso sirvió. Fuera de los maridos que tuvo antes y los que tuvo después, o sea, los que tienen en la actualidad. Entonces, no sé con qué cara, con qué valor, con qué moral se puso a criticar a nuestra reina Angelita Aguilar. A mí, la verdad, no me cabe en la cabeza ponerme a criticar a alguien que ha hecho muchísimas cosas más que yo, que ha llegado más lejos que yo, que tiene una mejor vida, una mejor familia. O sea, no, la verdad que no me cabe en la cabeza criticar a alguien que sea mejor que yo. Yo, en mi caso, lo que haría es ver cómo le aprendo, cómo le copio, cómo le hago, para poder ser un poquitito como esta persona que envidio, porque claramente lo que esta mujer siente por Ángela Aguilar es lo mismo que sienten todas las descerebradas madres solteras abandonadas por pendejas, obviamente, porque se acuestan con Mundo y Raimundo sin haber compromiso, sin haber algo serio. O sea, hace que son nalgas fáciles, encima de que son huérfanas de padre, de madre, que por eso le tienen envidia a Ángela Aguilar, porque Angelita sí tuvo felizmente una familia como se debe. Estas descerebradas, yo no sé por qué le echan la culpa de sus desgracias a otra gente, en lugar de echárselas a quien realmente tienen la culpa. O sea, sus tatas, hombres desobligados, hombres irresponsables, sumándole la estupidez de las mamás de las pirujas descerebradas, que se acostaron con un hombre que no era nada de ellas, o que no las respetaba. Eso significa mucho. Yo no me voy a meter con un hombre que no me respete. Y encima de eso quedaron panzonas. Y para estos hombres, los tatas de las descerebradas, esa vieja, la nana, y las hijas, o sea, las descerebradas, no significaron nada. No valieron nada para ellos decir voy a ser una familia, voy a ser un papá responsable, un marido responsable. No. Para estos hombres, las descerebradas, las que envidian a Ángela Aguilar y sus nanas, fueron una X, una miércoles, un 0 a la izquierda, y por eso las abandonaron y las dejaron huérfanas. ¿Y de eso quién tiene la culpa? Nadie. ¿O sí? La piruja de la nana de las descerebradas. ¿Quién las mandó a abrirle las patas a un hombre para el cual no significaban nada? ¿Les duele, verdad? Pues qué bueno que sientan lo que los papás de Ángela Aguilar sienten cuando ellos ven que critican a su hija, gentuza mierdera como ustedes. ¿Cómo les quedó el ojo? Pirujas huérfanas, que no servían para nada, hombres flojos, hombres huevonazos, y las nanas igualitas a ellas que se andan acostando con Mundo y Raimundo sin compromiso. Entonces yo no entiendo por qué le echan la culpa a Angelita Aguilar de algo que ella no tiene la culpa, de las frustraciones de la vida de mierda que tienen las viejas descerebradas, huérfanas, burladas, nalgas fáciles. Facilotas con letras en mayúscula. Entonces vamos a escuchar a la muñeca inflable, la que le quitaba las ganas a Emilio Osorio, que lo hizo de gratis por 3 años, para ver con qué moral, con qué cara critica a nuestra Angelita Aguilar. Démosle play. Carol hizo burlas y parodias de frases virales de Ángela como fan de su relación, lo que desató una ola de dimes y diretes en redes. ¿Por qué tan coqueta, mi amor? ¿Por qué eres mi novio, Cristian? Ah, no, perdón, ya no. ¿Qué eres mi esposa? ¡Amar! Al ser cuestionada sobre esta situación, así responde. Mira, la verdad es que usaron un video en el que yo hablaba antes de mi cuerpo, de que estaba subida de peso y de que me hicieron bullying. Usaron unos clips, o sea, que no fueron a favor, obviamente, lo editaron a su conveniencia, a lo cual yo nunca... Stop. Démosle stop aquí a esta muñeca inflable, porque solo para eso sirve esta vieja, para abrir las patas, no sirve para nada más. No tiene talento, no canta, no es buena actriz, ni siquiera es una buena imagen, porque se supone que ella era una niña de Disney. Se supone, cosa que nada que ver.
que en lo que estaba grabando ser una niña de Disney, estaba en 8 patas sirviéndole de muñeca inflable a Emilio Osorio y dice que va a regresar a lo de Disney. No sé cómo, la verdad. Le di stop porque fíjense lo que esta descerebrada piruja dice y hace. Ella dice de que lo editaron, que el video lo editaron. Mentiras. Como que para chingarla a ella. Mentiras. Ella lo dijo perfectamente. Lo acabamos de ver. ¿Se fijaron? Cuando se estaba hartando las papas fritas con cara de sol, con cara de ballena, con cara de hipopótamo. O sea, cómo se pone a criticar a Ángela Aguilar, que Angelita Aguilar saca sus videos ejercitándose, promoviendo la vida saludable, motivando a los demás a que se cuiden, y esta gorda hipopótamo que parece luchadora de sumo, sale hartándose papas fritas y burlándose de Angelita Aguilar. Y ya van a ver lo que dice, se los voy a adelantar. Dice que ella lo hizo porque se sumó a la ola de burlas, que ella siente que no ha hecho nada malo, que ella solo se sumó. O sea, ella es una descerebrada, una borrega con el perdón a las borreguitas lindas, a los animalitos preciosos. Esta descerebrada, o sea que si la gente dice, me tiro de un barranco, ella también se tira. Ella no tiene sentido común, ella no tiene criterio propio. Ella es una estúpida, una descerebrada que hace lo que los demás hacen. Imagínense ustedes, yo no sé cómo siguen, cómo hay gente que sigue a esta ignorante, porque es una ignorante. Yo no sé dónde está la diferencia y va a decir que no criticó a Ángela Aguilar, pero que criticar no es lo mismo que hacer bullying. O sea, esta vieja no es coherente. Para mí criticar es lo mismo que hacer bullying. No le veo yo la diferencia por ningún lado. Es que el poco cerebro o el nada de cerebro que tiene esta muñeca inflable hace que ella no pueda distinguir entre burla, bullying o críticas. O sea, no entendí yo esa parte. Y lo más nefasto, que si todos le tiran hate a una persona, yo me voy a unir a esa bola de gentuza. No tengo 5 dedos de frente para pensar, ¿cómo me voy a poner a criticar a esta mujer, yo, a esta niña, si yo soy una mierda a la par de esta niña? ¿Con qué cara me voy a poner a criticar? Entonces eso que dice que editaron el video, que no sé qué, eso es pura paja. Ahí lo dice, lo vimos, es que lo vimos. No tenemos ni que decir nada, lo acabamos de ver. Es una estúpida. Es una imbécil. Yo no me voy a poner a engordarme ahorita porque la moda es que todo el mundo es gordo. Y que, ay Dios, a hablar del cuerpo, intocable. ¿Por qué? Porque todos son una bola de gordinflones huevones. Entonces, como es la moda, yo lo voy a hacer también. No, obvio no, porque yo sé que no es bueno para mi salud. Que además de que no me voy a sentir bien conmigo misma, no es bueno para mi salud. Yo lo sé, yo lo pienso. Esta pendeja no. Esta pendeja vio que se estaban burlando de una niña 1000 veces mejor que ella, que esta Carol Sevilla, la muñeca inflable de Emilio Osorio, no le llega ni a los talones ni a la uñita del dedo chiquito del pie de Ángela Aguilar. Y se puso a criticarla. O sea, no. Yo tengo que analizar, yo tengo que pensar, yo tengo que fijarme a quién voy a criticar para no quedar en ridículo, como lo hizo esta hipopótamo, con perdón de las hipopotamitas que son lindas, ¿verdad? Sigamos escuchando. Obviamente lo editaron a su conveniencia, a lo cual yo nunca me reí de ella, de su cuerpo, ni nunca me burlé de su físico ni absoluto. Simplemente yo entré como al de lo que todas las redes sociales lo hacían, entonces creo que no hice nada malo. Y como digo, nunca me retracto de lo que digo, porque pues creo que mi madre siempre me ha enseñado a decir si lo hice, pero nada, o sea, yo lo único... Su mamá, una piruja de quinta igual que ella, la crió súper mal. ¿Se fijaron lo que dijo? Que ella siente que no hizo nada malo. O sea, burlarse de alguien que no me ha hecho nada, hacerle bullying a alguien que no me ha hecho nada, no es nada malo, dice la gorda hipopótamo esta. Y cuando le hacían bullying a ella, ahí sí estaba mal. Pero lo que ella hizo de bullying, eso no está mal. Es una descerebrada, es una estúpida. O sea que si todos se tiran por un puente, se tiran a un barranco, yo lo voy a hacer también. ¡Qué falta de personalidad esta gorda asquerosa! De neuronas. De verdad que admitir que no tengo criterio propio, que soy una borreguita con el perdón de las borreguitas hermosas, no como esta vieja asquerosa, piruja, muñeca inflable, descerebrada, ¿con qué valor acepta que porque los demás lo hicieron, ella lo hace también y que no ha hecho nada malo? Eso es lo que a mí me deja con la boca abierta. Yo no he hecho nada malo. No, hombre, pero cuando la criticaban a ella, que sí era verdad, porque es una mujer fea, fodonga y fea, ahí sí estaba mal. Otra cosa, dijo que ella no criticó el físico de Ángela Aguilar. Es que ¿cómo lo iba a criticar? ¿Cómo lo iba a criticar? Si Ángela Aguilar es una mujer fitness, es una mujer que tiene disciplina y se ve impecable. En cambio ella es una gorda
Es una vieja que promueve a la vida no saludable, a pasarse hartando y de fodonga sin quemar, pero ni una sola caloría. Miren la diferencia abismal que hay entre la muñeca inflable, la Carolsucha Sevilla y Angelita Aguilar. O sea, sé que no la criticó porque sea buena persona. O sea, sé que esta mujer no criticó a Ángela Aguilar físicamente porque sea una buena persona. No. Lo que pasa es que no tenía cómo. No tenía con qué. Si no, lo hubiera hecho. Se burló de lo que le dijo Angelita a su esposo, Cristian. No le criticó el físico porque no pudo. Porque ¿qué le va a criticar? Si Angelita es 90-60 revienta y esta es una pelota de fútbol. Por eso no la criticó. No es porque la Carol sea una buena persona o porque sea buena pieza. No. No la criticó porque no pudo. ¿Qué le iba a criticar? ¿La cinturita de avispa? Obvio no. ¿Cómo se atrevió a hacerle burla siendo ella una miércoles? Siendo ella una piruja, una prosti. ¿Cómo se atrevió a criticarla? En serio que yo de verdad que lo veo, lo escucho y no lo creo. Esta mujer no se ha visto a un espejo. O sea, yo la verdad considero que antes de abrir la boca y seguirle la corriente a un grupo de gentuza descerebrada, traumada, llena de desgracias, de traumas, que tienen una vida de miércoles, y yo sé que por eso están criticando a otra persona, yo tengo que verme en un espejo primero antes de abrir yo la boca y seguirles la corriente. Esta gorda lo que debería de hacer es enfocarse en su propia disciplina, porque tiene un cuerpo de ballena que no miente. Le falta fuerza de voluntad y se le nota a leguas. Parece luchadora de sumo, lo repito, tratando de jugar a ser influencer. ¿Influencer de qué? De cómo tragar, de cómo hacer bullying, de cómo ser tan ridícula, de hacerle bullying a alguien que es mejor que ella. ¡Qué ridícula! ¡Qué ridícula! Mientras Angelita brilla con su disciplina. Esta piruja, muñeca inflable, gordinflona, horrorosa, solo brilla por lo descuidada y lo gris que es. Por eso brilla esta, por ser una X, por ser la muñeca inflable de Emilio Osorio, por tener cero talento, porque yo no le veo que actúe, que cante, que haga nada bien. Entonces, no entiendo yo cómo se pone a criticar y encima de eso decir que no hizo nada malo y que su mamá le enseñó a no retractarse. Semejante pendeja, de verdad. Sigamos escuchando. Lo que quiero decirles es que bendiciones y mucha paz en sus vidas. Además, Las bendiciones y la paz, vamos a poner la fotito. Las bendiciones y la paz que ella desea, que se las meta en el as, que se las meta por el as, su paz y sus buenos deseos, que eso nadie, absolutamente nadie se lo crea a esta vieja hipócrita. Démosle play. Paz en sus vidas. además, la cantante asegura que la violencia de los fans de Ángela Aguilar se ha manifestado en ataques hacia su persona, incluso críticas a su cuerpo. Pero su fandom, ¿cómo te ha atacado? O sea, ¿cómo te has sentido con su fandom? Mira, la verdad me da mucha risa que el fandom hoy de esta persona me tira con el tema de mi cuerpo y el hate es como de Carol Cerdilla y no sé qué. Y la verdad es que yo lo único que puedo decirles es que me tiren con algo que me duela. Hoy ya no me duele, hoy si estoy gordita o estoy flaca, me siento yo potrísima, me siento exquisita, espectacular. Es algo que ya no me pega, pero siento que es súper bajo, que ellos quisieron usar en contra algo del peso cuando yo nunca hice eso. Entonces la verdad me da risa, me río, es más, hasta yo les contesto y me... Miren qué estúpida esta mujer. Qué estúpida de verdad. Dice que los fans de Ángela Aguilar, ¿verdad? De nuestra reina, que la critican, que le critican el físico, que nosotros sí tenemos con qué criticarla. Nosotras y nosotros, las angelitas y los angelitos, sí tenemos por dónde criticarla porque es fea. Dice que hemos caído bajo porque le criticamos su físico y ella no criticó el físico de Ángela Aguilar. Volvemos a lo mismo. No lo criticó porque no tenía con qué. Porque no tenía con qué respaldar el criticar el físico de Ángela Aguilar. Si Ángela Aguilar es una mujer disciplinada, es una mujer que se cuida. En cambio nosotros sí tenemos como respaldar criticar a esta gorda huevona que solo taragando vive y no mueve un dedo. Porque el cuerpo de uno, sin que uno pronuncie una sola palabra, habla por nosotros. Nuestro cuerpo habla por nosotros. Entonces esta pelleja, esta pellejuda no criticó a Angelita porque no podía. ¿Qué le iba a criticar al físico de Angelita? ¿Qué le iba a criticar? En cambio nosotros sí podemos criticar la falta de disciplina, la falta de amor propio de esta gorda. Y eso que dice que se siente potra, que se siente a otro con ese hueso piruja.
A mí no, yo soy mujer y yo sé lo que piensan las mujeres, así como esta gorda sabe lo que yo pienso. Y todas somos mujeres. Las angelitas todas somos mujeres, no nos podemos dar paja. Esta gorda trata de tapar el sol con un dedo, pero no puede. Porque para uno de mujer, algo tan importante y tan básico para nosotras, hasta para sentirnos bien con el autoestima arriba, es sentirnos seguras, sentirnos bonitas. Y esta gorda sabe que ella no es bonita. Ella no lo va a decir claro. Ella va a tratar de tapar el sol con un dedo. Ay, si estoy flaca o gorda, yo me siento potra. Que no joda. Si no, no hubieran muchas mujeres que se operan. Que no critico que se operen. Yo en lo personal no lo haría. Yo tengo mis límites. Yo por vanidad no me metería a un quirófano. No. No vaya a ser que estire la pata y cuando pregunten por qué estiró la pata, ay, por hacerse arreglitos estéticos. No, yo prefiero esforzarme, hacer ejercicio, tratar de cuidar mi alimentación, ¿verdad? Hasta donde el tiempo y el presupuesto prefiero 1000 veces eso, el esfuerzo, a meterme cuchillo. Pero repito, no critico. He tenido alumnas que se han operado, que se han hecho aquí, que se han hecho allá y perfecto. Es más, yo las he entrenado porque pues hay que entrenar, ¿verdad? Ya un poquito diferente porque pues hay operaciones y todo. Y a pesar que usted se opere, para quitarse, qué sé yo, un rollito aquí, un rollito allá, hay que hacer ejercicio porque si no, se va. Entonces no lo critico, critico a esta gorda hipopótamo, a esta gorda asquerosa que nos quiere hacer creer que se siente potra. No, mamacita, usted no se siente nada. Usted tiene su autoestima por los suelos. Y por eso es que criticó a Angelita Aguilar, tratando de aminorar ese dolor, esa falta de amor propio, esa inseguridad, esa cero autoestima que tiene esta gorda. Así que a mí no me venga con que se siente potra. Y vuelvo a repetir cómo dijo de que caímos bajo, que le pareció bajo que la critiquemos cuando sí tenemos con qué respaldar que es una gordinflona horrorosa. Sí tenemos con qué respaldarlo. En cambio ella no criticó a Angelita, repito 40,000 veces, porque no tenía por dónde darle. Porque Angelita es hermosa, porque es disciplinada, porque se cuida. No es como esta gorda que sale criticando y hartándose papas fritas. No, hombre. O sea, ¿en qué cabeza cabe? No, si es que de verdad ni cómo ayudar a las descerebradas. Qué risa de verdad de esta mujerzuela, de esta piruja, de esta muñeca inflable, tener valor de criticar a los fans de Angelita Aguilar y decir que ella no criticó el físico de Ángela. Obvio, gorda, que ibas a criticar la cinturita de avispa, las caderitas bien formaditas, bien bonitas, su bustito en su lugar. O sea, ¿qué ibas a criticar? Su carita linda, su piel impecable, su pelito, sus manos, su elegancia. O sea, no hay por dónde. En cambio a vos, gorda, no, hombre. ¿Por dónde empiezo? Es que no sé ni por dónde empezar de todo lo que hay que hablar mal de vos. Entonces no, hay que fijarse. Cuando uno va a criticar hay que fijarse muy bien a quién vamos a criticar. Vernos primero en un espejo y decir, voy a criticar a fulana. ¿Podré hacerlo? Primero, si es una persona enferma que le gusta criticar. Si no, mejor ocupe el tiempo en hacer algo más productivo. No sé, tome un curso, póngase a hacer ejercicio, algo productivo. Ayude a los animalitos, que es tan importante salvar vidas, animalitos, seres nobles, seres únicos. Yo por eso, por mis animalitos todo y por la gentuza como esta piruja no doy ni el saludo. Semejante cabrona, cómo se atrevió de verdad a sumarse al hate de la gentuza mierdera. No. Así que esta piruja que mejor cierre la trompa. Así que ya sabes, Carol Sucha Sevilla, bájate de esa nube si no tienes nada inteligente que decir y vas a actuar como un títere, que obviamente sin cerebro, ¿cómo vas a hablar algo inteligente? No hay cómo, o sea, los milagros en ti no existen. Así que, por favor, mejor antes de ser un títere sin voluntad, callada, cerra la trompa, te miras mejor, igual de fea, pero está mejor que te quedes con la trompa cerrada a que empieces a hablar debilidades, incoherencias que solo te hacen quedar como quedaste, en ridículo. Así que bueno, mis angelitas, ¿qué opinan de que esta piruja se atrevió a criticar a Angelita Aguilar, una niña perfecta que no se mete con nadie, que no se metió con ella, porque yo no veo jamás a Angelita de amiga de esta piruja? Jamás, nunca. O sea, Angelita no la voltearía a ver jamás. Entonces, esta pendeja, ¿qué ondas? O sea, yo no sé en qué mundo vive, en qué planeta vive. Díganme qué opinan de lo que esta piruja dijo y que nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Y si nos ponemos a hablar de todos los cagadales de ella, no, hombre, no terminamos hoy. Así que bueno, mis hermosas, cuéntenme qué opinan de este video y ya saben, no dejen de moverse. Poquito, no es necesario mucho, 10, 20, 30 minutitos, más que suficiente. Tratar de comer saludable, hacer del agua su mejor amiga. Cuidarnos para no estar como estas pirujas descerebradas criticando en lugar de enfocarnos en nosotras, en estar bien. ¿Para qué? Para estar con toda la fuerza que necesitamos para apoyar a nuestra Angelita Aguilar. Porque ya saben, no la vamos a
soltar. Así que bueno, mis chiquitas, nos vemos en el próximo video. Chao.